Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen y a la hora que nos escuchen. Bueno, el programa de hoy era con respecto a un autor al que le debíamos un programa, porque es una figura demasiado importante dentro de la literatura de horror, y pues nos referimos al Solitario de Providence, H.P. Lovecraft. Exactamente, uno de nuestros autores favoritos, al cual pues yo introduje en su lectura a Omar, muy pequeña, y le encantó y desde entonces pues él es un gran fan. Yo desde la primera vez que leí a una de sus historias, aunque para mí era muy extraño, yo no sabía ese tipo de literatura que él tenía. Me esperaba algo más ortodoxo, pero me encantó. Entonces, yo desde entonces me gustó muchísimo y lo leo regularmente, ya sea de manera solitaria en sus trabajos, colaboraciones, influencias, pero siempre, siempre estoy consumiendo algo que tenga que ver con nuestro hombre alto de Providence. Y sí, o sea, realmente Lovecraft es una figura con la que terminas obsesionándote. Yo recuerdo cuando yo era niño, o sea, prácticamente me obsesionaba, porque su literatura es tan impactante que, o sea, yo creo en ese sentido de que trasciende esta realidad y eso es lo que logra esa literatura. Y pues, Exactamente. Sí, es que realmente lo que es el horror cósmico, él lo llevó a ese nivel que ahora pues lo que se hace básicamente es siempre como una relectura, ya sea de manera normal, digamos con la influencia que se nota muy bien ahí, ya sea como un homenaje o de una manera en que ni siquiera le dan el más mínimo de los respetos o créditos, y pero de todas maneras no importa, él está ahí, él está sobrevolando la literatura de la actualidad, la literatura de los 60, 70, 90, 2000, y aquí sigue como uno de los grandes autores de este tipo o este subgénero. así es, de hecho, o sea, bueno, en algún momento lo había leído que uno de los autores con más influencia del siglo XX pues había sido Lovecraft, y si te pones a mirar detenidamente, sí, o sea, su influencia es muy vasta. Inclusive Borges, que decía que no le gustaba porque era como un imitador de Poe, le termina haciendo un cuento en su honor. Entonces eso habla como del poder de Lovecraft. Y Sí. pues en esta sesión queríamos hablarles de algunas de nuestras obras favoritas del Solitario de Providence, y pues creo que de empezar con para nosotros es la mejor obra y probablemente, no sé si la más icónica, porque creo que quizás la más icónica debe ser la llamada de Tulu, pero nos referimos a En las montañas de la locura. Así es, uno de mis libros favoritos de cualquier género, de cualquier época, es En las montañas de la locura. Pues a mí me fascinó, yo lo leí hace, yo pienso que ya unos 30 años, y fue atrapante, de verdad. Todavía recuerdo perfectamente el ambiente, el lugar, el momento en el que lo estaba leyendo, cómo las cosas me fueron apareciendo cada vez más y más impactantes. Y de hecho en mi corazón todavía guardo muy fuertemente esa sensación del momento en que los exploradores que han llegado al campamento destruido deciden atravesar la cordillera de esas montañas de la locura, y lo primero que ven, esa ciudad perdida, antiquísima, todavía me sigue a mí, la verdad, emocionando. La novela me parece genial. Creo que es una mezcla tanto de, no sé, literatura de aventuras, detectivesca, con sus toques de arqueología, entre otras cosas. A mí me encanta, me encanta, me encanta el final, toda la novela, todo como nos lo va narrando, y creo que es una gran, pues, ¿cómo lo puedo decir? Un
gran mérito de Lovecraft, la manera en que lo cuenta de ese modo tan científico. Pareciera que él de veras hubiera estado en esa expedición, toda la forma en que te narra cómo iban ellos avanzando en sus investigaciones, todo lo que les va pasando, y que obviamente, bueno, no exactamente, porque si hay un cuento que de ahí viene la película de La Cosa de Joe Carpenter, pero a mí totalmente me da la sensación de que se inspiraron ese cuento y la película y demás en esta historia, entre otras muchas si no adaptaciones, influencias que esta historia tiene. Sí, tiene muchas cosas, o sea, como lo decía Gaby, es como horror con ciencia ficción, con novela de aventura, pero lo que maneja muy bien es la atención, o sea, o sea, maneja muy constantemente esta atención que te mantiene pegado a ella. Yo también, no sé, la habré leído quizás hace 20 años. Se me quedó grabadísima en la cabeza, fueron unas vacaciones de verano, si no me equivoco. Entonces, o sea, la novela es impactante y siempre te deja con ganas de más, hasta que ya sabes que no se puede más porque hay un horror más grande que está esperando allí en esas montañas. Otra cosa que, bueno, quizás yo lo he notado porque mi novio me lo ha comentado, que no ha podido leer esta novela porque como que le pesa mucho al principio, y sí es un poco pesado al principio por esta cuestión de toda la información científica que te da, pero todo eso ayuda a generar esa atmósfera que necesita crear la novela. Exactamente. Entonces, necesita tener esta idea de este viaje de investigación a este lugar olvidado, bueno, no olvidado porque realmente, bueno, en parte sí, en parte no, porque en este momento, a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, se estaba lanzando a hacer estas exploraciones para ver qué había en este lugar, qué hubo en el pasado. Entonces sí fue un mundo olvidado, pero se estaba recuperando en el sentido de que sabían que había hallazgos y demás. La verdad, si no la han leído, pues brevemente les podemos hacer una sinopsis. Hay un grupo de científicos de la Universidad de Arkham a los cuales se les patrocina una expedición hacia la Antártida, y ellos esperan recoger muestras, sobre todo de los periodos más antiguos de la humanidad, cuando esta región era una selva. Entonces, de la tierra, más bien. Sí, de la tierra, perdón, de la tierra. Era un lugar selvático, lleno de vida. Entonces ellos se van y empiezan a trabajar, te mencionan la gente que van y demás, pero un día, casi sin querer, descubren, gracias a un aparato que hacía perforaciones, una antigua cueva en donde, además de muchísimos ejemplares de animales muy prehistóricos que ellos andaban buscando, trilobites, entre otros muchos seres de lo más básico, de lo más pues que ellos ya reconocen como las primeras formas de vida, a lo mejor más allá de lo unicelular, pero muy simples. Encuentran dos seres que, bueno, más, pero entre ellos primero encuentran dos seres que son realmente extraños, en forma de barril, con cabeza de estrella, con unos brazos muy largos que están pegados a su cuerpo. Es un descubrimiento para ellos increíble, porque este ser o estos seres están muy lejos de lo que era la vida en el planeta en ese momento, demasiado desarrollados. De hecho, en un primer momento no sabes si son animales, si son plantas, porque contienen algo de los dos. Deciden una parte de la expedición ir más allá, más hacia el norte, y otra parte de la expedición pues realmente no están muy seguros porque temen que hay tormentas de repente en este lugar, poder perder el equipo o incluso la vida. Y estos otros, parte de este equipo, digamos una disidencia, pero sin ningún problema, así más allá de querer explorar más, encuentran más seres parecidos a estos otros, los cuales pues les impactan y deciden llevarlos a su campamento.
ocurre una tragedia muy terrible y el resto del campamento llega a este lugar donde encontraron los nuevos seres, y a partir de ahí se planea una excursión a unas montañas que también habían descubierto, gigantescas, las cuales incluso el Everest era pequeño a su lado. Eran unas montañas inmensas y de repente ahí dentro de la narración las llaman montañas de la locura. Y pues dos de los exploradores deciden, por cuestiones del peso en los aviones, por nada más hacer una exploración, cruzar este paso en las montañas y ver qué hay. Y a partir de ahí, ¡ay no! Una maravilla, preciosidad de novela. Sí, o sea, es yo creo que esa es la gran novela de Lovecraft, o la gran obra de Lovecraft. Hay otras que están muy buenas, pero esta es como tan redonda y aparte tan climática, o sea, y climática en forma de horror, o sea, realmente es una novela de horror. Sí. Y bueno, quizás también últimamente se ha hecho famosa porque ha sido el sueño frustrado de Del Toro en cuestión de adaptaciones cinematográficas. Esa, me parece que Frankenstein, también creo El Conde de Montecristo, y pues se ha hablado mucho de esta y de que Guillermo del Toro probablemente sí la podrá llevar a cabo, sobre todo porque hace referencias Lovecraftianas en su película de Hellboy, porque no queda muy claro en los cómics, pero en la película sí queda muy claro estas influencias del círculo de Lovecraft, porque también se referencia creo al de The Burmese Mysteries, que creo que es de Derlet. Entonces, sí, y aparte, bueno, lo dicho, la cosa del otro mundo, no me acuerdo qué otros títulos le han puesto, donde unos exploradores en el Ártico encuentran un ser extraño que se va apoderando de cuerpos y demás. Tiene mucha influencia de esta historia, y es una historia, como Mar dice, muy redonda, climática. Obviamente también Lovecraft sí se influenció de la única novela que hizo Poe, que es Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Quien haya leído esta historia sabrá a qué me refiero con Tekelil. Pues básicamente él, digamos que retoma de ahí, desde esta parte del final del Tekelili, para ver qué sucedía, de dónde venía este sonido, qué era, porque pues los exploradores que llegan hasta la Antártida, entre ellos Arthur Gordon Pym, hablan de este sonido que se escucha en este lugar tan perdido. Entonces, aventuras, una cosa increíble, una ciudad antiquísima, la cual está llena de la historia de la ciudad y la civilización que hubo en este lugar, y los dos exploradores, a través de pinturas, relieves y demás, se van enterando de lo que sucedió, qué era esta ciudad, quiénes la habitaban, qué pasaba ahí. Ay, es preciosa, de verdad, si pueden, léanla. sí, y de hecho, si les interesa también saber de dónde surge todas estas ideas de que los extraterrestres fueron los que vinieron a crear la vida aquí al planeta, que fueron como las primeras civilizaciones y que de ahí se inspiraron para los dioses. Prometheus. De hecho, la película de Prometheus es muy parecida muy parecida a la novela de las montañas de la locura. De hecho, en un momento se creyó que, bueno, de hecho creo que Del Toro lo dice, que la película de Prometheus fue lo que tiró su película. Hay una película, una adaptación italiana, no es la gran cosa, pero es entretenida y creo que hasta cierto punto maneja el mensaje. Y también me parece que hay dos adaptaciones al cómic. Creo que una es de John Cuthbert y la otra es de el que yo creo que es el gran adaptador de Lovecraft al cómic, que sería Go Tanabe. Últimamente se ha hecho muy popular por esto mismo, porque él se ha ya dedicado completamente a adaptar a Lovecraft y lo adapta muy bien. Y tienen en la editorial Planeta, fueron 2 tomos de Las montañas de la locura, que es una obra que está a la par de la obra literaria. Entonces, pues no, o sea, realmente les digo, o sea, esta obra tiene mucho para sacar de muchísimos, y también es parte de lo que yo llamaría
la trilogía extraterrestre, porque hay 3 historias que hablan de extraterrestres de Lovecraft y cada una es diferente. Y de hecho te das cuenta que luego como que esas historias ves de dónde toman todas estas cosas de los extraterrestres, como las primeras civilizaciones y todas estas cosas. Son muy muy interesantes. Y ahora vamos con la siguiente. Ok. Para mí, en especial, hay una pequeña obra, cuento largo, no creo que llegue a ser novela, pero sí es un cuento largo. A mí me encanta, porque yo no soy tanto de lo onírico de Lovecraft o más, yo soy más bien de los mitos de Nueva Inglaterra. A mí me fascina el horror de Red Hook. De hecho, es una de mis favoritas, la leo muy comúnmente, la estoy escuchando también a veces en audiolibro. Me gusta muchísimo, de verdad, no sé, tiene algo que me apasiona. Yo sé que ahorita sería de lo más castigado Lovecraft por las nuevas generaciones y todo este momento de censura espantoso que se está viviendo, en el cual se están reescribiendo las obras para un público muy sensible, lo cual me parece una tontería. Sí, recuerda a 1984. Sí, entre otras cosas, la quema de libros de la Segunda Guerra Mundial por los alemanes. O sea, en este momento no me sirves, no estás en mi modo de ver la vida y te destruyo. Pero eso tendría que destruir todo, porque nada estaría de acuerdo al modo de vida que estamos llevando. Pero bueno, volviendo al horror de Red Hook, nos habla sobre un policía que en este momento está de permiso, llamado Malone, el cual, Lovecraft nos indica que es irlandés y que por lo tanto tiene sangre celta, así que tiene un misticismo, pues digamos, más acuciado que otras personas. Y Lovecraft nos cuenta cómo un barrio llamado Red Hook, que en el pasado era para marineros escandinavos e ingleses, se volvió pues un lugar de los más marginales y pobres en Nueva York. De hecho, pues sí, obviamente sí hay muchos retratos bastante fuertes sobre las personas que migraban, que obviamente eran personas muy pobres, eran las personas de las clases sociales más bajas, porque realmente eran las que venían a América a tratar de cambiar un poco su vida, porque en los lugares de donde venían pues realmente no podían hacerlo. Entonces tenía que venir gente pues de todo, y yo siento más que es difícil. Lo creo era racista, pero era un racismo basado más bien como en estas ideas que le ponía su madre, y también basado en este hermetismo que él vivía. Entonces es como el temor a lo desconocido, que obviamente pues esa es la xenofobia, pero en Lovecraft era más acuciado. Él era un hombre que le habían indicado que venía de una clase social especial, descendiente de los colonizadores, pues básicamente un caballero británico, eso era lo que él sentía, y llevado a Nueva York en un tiempo que él vivía allá, ante estas hordas de personas inmigrantes, las cuales le atemorizaban. Yo no siento ni siquiera que las odiara, era como miedo, como ese temor de verse sobrepasado, porque eran tantos, eran demasiados. Obviamente ni se iba a tomar la molestia de conocerlos, simplemente los veía así como algo muy, muy raro. Y en este lugar, en Red Hook, hay un hombre, un descendiente de una de las antiguas familias holandesas, el cual está en contubernio con varios de los inmigrantes yezidis que están llegando de Arabia y del viejo continente, de algunas regiones de Asia muy, muy pobres y muy enigmáticas. Él las está como preparando para llevar a cabo un ritual, y Malone sin querer se involucra en esto. Entonces, a medida que va pasando el cuento, nos vamos percibiendo lo que está haciendo este hombre, que parece a todas luces simplemente una investigación que está haciendo con estas personas,
pero Malone se da cuenta que hay algo más, que ahí hay algo más extraño, que se está preparando algo muy muy raro, y pues viniendo de Lovecraft es obviamente una invasión, pero no del espacio, sino una invasión de algo más terrorífico que tiene que ver mucho con el ocultismo. Entonces se va haciendo toda una investigación muy muy interesante de Malone, y al mismo tiempo nos damos cuenta de que algo está pasando ahí, hasta que finalmente pues todo esto estalla, y Malone siempre va a quedar con la duda de si fue verdad o simplemente fue una parte de su alucinación. Así es, juega con esta parte, o sea, y que también esta parte es muy muy de Lovecraft, en realidad. Esta cuestión bueno, no, realmente es una cuestión también de la fantasía, porque la fantasía también se cuestiona toda esta parte o sea, cómo puedes definir la realidad, cómo sabes que no es un sueño o que el sueño no es realidad. Estas cosas son muy comunes, y en la literatura de horror y en la fantástica es muy común usar eso, pero esto te ayuda porque te debes sentir, al ser algo vago, te sientes más amenazado. Entonces eso es algo muy importante y interesante dentro de la obra. Pues sí, obviamente, pero es que realmente la mayoría de los escritores de estas épocas iban a hablar con ciertos tonos. Obviamente todavía no existían los escritores de lo que se llama ahora minoría, que yo creo que pues ya no es tanto minoría, pero bueno, probablemente sí. Pero, o sea, lo que él, a final de cuentas, lo que hace también es hablar pues de esta parte, de, como decía Gaby, o sea, es lo desconocido, y de eso desconocido le da miedo. Y a final de cuentas, y que no solo se lo atribuía obviamente a las personas era común, pero no solo se lo atribuía. Ahí también tenemos el caso de Charles Dexter Ward, donde en realidad era un inglés el que estaba metido en esas cosas. Entonces, pero pues es un lugar común. De hecho, o sea, si ustedes leen, por ejemplo, The Devil's Rides Out, que es como de los 50, que se adaptó a una película de la Hammer que se llama La novia del diablo o algo así, no me acuerdo, La novia de Satán. También hay muchas referencias y hay muchas cuestiones racistas, pero pues ese era su punto de vista, o sea, así estaban creados, no era, o sea, era lo común. O sea, también si lees a Robert Louis Stevenson, también hace referencias, por ejemplo, cuando habla del diablo, que es un hombre negro, pero que en realidad se refiere a un hombre de color, de piel negra. Entonces, era muy común, pero, o sea, lo interesante aquí es esta parte del horror, o sea, esta parte del ocultismo, de lo que están llamando, porque a final de cuentas no es algo, normal. O sea, es una ente, o sea, que también se puede ver metafóricamente como este miedo a los extranjeros, pero no, o sea, realmente puedes verlo así, pero el chiste es que va a tener más de una lectura, y eso es lo interesante, y que su propósito es marcar horror, y lo logra. Exactamente, porque aparte de que Malone está haciendo todo este trabajo detectivesco para tratar de averiguar qué es lo que este hombre está en realidad haciendo con estas personas que llegan del extranjero, por qué las tiene en este lugar que es como una especie de salón de baile, pero hay aparte un sótano muy extraño, y cómo de repente empieza a cambiar, se hace más joven, tiene dinero de repente. Entonces todo eso pues te tiene con la duda de qué está pasando, qué va a pasar, qué va a suceder, aunque desde el inicio pues ya te saben, te lo dicen, porque te están contando que Malone se está recuperando de un trauma muy fuerte. Pero lo interesante es que Lovecraft nos va a platicar qué fue lo que pasó y cómo es que en Red Hook entra más gente de la que sale. Entonces, pues realmente es muy interesante, a mí me gusta mucho. Y bueno, como dato curioso, donde ocurre lo de Red Hood, también ahí es la localización de la primera parte de lo que va a ser la obra que dedica Moore a Lovecraft, que es The Courtyard, que sería el patio, y que es un gran cuento Lovecraftiano. A mi parecer el cómic le resta a lo del pero es muy interesante, y pues es de las obras que habla de Lovecraft más importantes actualmente. Y pues continuando, yo creo que otro que ha sido muy importante y que creo que también hay un gusto muy marcado por él,
pues el modelo de Pigman. Exactamente, el modelo de Pigman pues es un cuento que también se podría, bueno, más bien sí se puede acomodar dentro de estas historias de los mitos de Nueva Inglaterra. Olviden la adaptación, por favor, de Netflix, no es nada, a mi parecer, nada acertada. Y en el modelo de Pigman se nos habla de un pintor, Richard Upton Pigman, el cual deja a la gente de Nueva Inglaterra y sobre todo de Providence choqueada con sus pinturas. No porque sea un mal pintor, al contrario, es un gran pintor. La cuestión es que sus pinturas, el tema son cuestiones horrorosas para la gente y que transgreden mucho de esta manera de ver la vida. Se supone que las escuelas, digamos, más ortodoxas de estos lugares, pues llevan muy como cero vanguardias, las cosas más reconocidas y demás, y Pigman toma cuestiones como ataques de ghouls, habla de antiguas brujas que fueron ahorcadas y sobre todo nos cuenta estas historias de una raza, los ghouls, que se han infiltrado entre los hombres de alguna manera cuando hay changelings, que son estos cambios entre bebés humanos y monstruosos. Y la tradición de las Islas Británicas era el cambio que hacían los duendes o las hadas con niños. Ajá, que se puede ver, por ejemplo, en la película del laberinto de David Bowie. Ajá, exactamente. Pero aquí en realidad nos dice que son ghouls. Entonces, si no saben lo que es un ghoul, es una especie de hombre lobo carroñero, que una especie de bestia salvaje, pero con inteligencia, que aquí nos cuenta a través de sus pinturas Pigman, que viven abajo en el metro o en lugares así muy solitarios o escondidos, y que de repente atacan pues tanto a personas vivas, pero también se pueden alimentar de carroña. Eso era lo que contaba entre varias cosas en sus pinturas. Y tiene un amigo que pues lo tiene, digamos, en el Olimpo de los pintores, porque reconoce la técnica, el estilo, y dice que lo dice ahí en ese momento y en cualquiera, no ha conocido un mejor pintor que Richard Upton Pigman. Y Pigman, que se le están cerrando todos los lugares, las galerías donde él puede exhibir sus obras porque son terribles para la gente, nadie las quiere ver, menos exhibir, etcétera. Pues se refugia, digamos, en este amigo, al cual pues le deja ver un poco de su estilo, de cómo trabaja y demás, hasta que llega un momento en que le dice que le está alquilando una especie como de casita pequeña en un barrio muy feo, muy peligroso, y que es bastante difícil llegar, y que paga cualquier nadería, pero que ahí es donde más se inspira. Entonces le propone una vez al amigo en la noche ir a visitar este lugar, le empieza a enseñar varios cuadros que lo dejan impactado, pero le dice que algunos, los más pues terribles, se los tendría que mostrar en otro lugar aparte. Entonces pues lo que pasa ahí, cómo reacciona este hombre, etcétera, pues nos lleva a un cuento impresionante. Y sobre todo a mí me gusta mucho, no sé qué opinará Omar, esta mezcla de literatura, pintura y la manera en que describe los cuadros de Pigman. Me parecen geniales, me encantaría ver uno, así como Lovecraft habla de manera tan maravillosa de esta técnica que parece literal casi saltar del cuadro, que parece real, que parece como este estilo que a veces le llaman como fotográfico, que de tan real parece que en lugar de estar viendo una pintura estás viendo una fotografía. Sí, es que realmente es muy interesante porque la manera en la que te describe el arte de Pigman, o sea, es como sugiere, pero luego como que pero aparte los títulos eran muy sugerentes. Porque, por ejemplo, me acuerdo que había uno que decía que era por el que le habían dejado de hablar, que se llamaba Un vampiro alimentándose. O sea, te daba te sugería tanto para imaginar. Y se nota.
También otra cosa que ya comentábamos, porque habíamos hablado en un video anterior de las adaptaciones que se hicieron para la serie de Netflix del Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, que adaptaron esta y Los Sueños de la Casa de la Bruja, que se perdía como el punto, el tema de la obra. A mí no se me hizo mal como esta parte de las obras malditas que transformaban, pero por ejemplo, a final de cuentas se perdía esta parte del título, del modelo de Pigman, porque el modelo del Pigman era un horror que existía en la realidad, entonces era transgresor y como mencionaba también, yo siempre he visto el cuento también como una alegoría de Lovecraft, hablando de que el horror también es arte, aunque no te guste, pero es arte. Exactamente, el tema puede ser que no sea de tu agrado, pero realmente ahí está. ¿Y qué es el arte? La impresión que causa en una persona y lo que en ella puede hacer mella psicológicamente, anímicamente, mentalmente, emocionalmente. Entonces es arte, y mucha gente, lo hemos dicho aquí, se priva de tantas historias maravillosas porque, ay, es que eso da miedo, ay, pero sí salen fantasmas, salen muertos, y creen que eso simplemente, nada más eso es la literatura de horror, y se privan de cosas bellísimas, autores maravillosos que han persistido en el tiempo. Ahí está Poe, sus contemporáneos quedaron en el camino, simple y sencillamente son de una época que ya pasó y que solamente ciertos estudiosos la conocen, pero Poe sigue y seguirá, según mi humilde punto de vista, porque esas historias que hablan a esa emoción fuerte que tiene el ser humano, que es el miedo, pues siempre las vamos a estar gravitando, siempre vamos a ir atrás de ellas y vamos a reconocer la magnífica escritura de Poe, aunque puede ser un poco pesado su estilo, pero tiene esa belleza que no nos podemos resistir. Y algo así también pasa con Lovecraft, y también con lo que trata de mostrar aquí en el modelo de Pigman. Son pinturas a lo mejor horrendas en el tema, pero la ejecución es maravillosa. Así es, y pues eso no se da. Bueno, que yo he de decir que creo que los cuadros no eran tan malos en la adaptación de Netflix. Y te les digo que a mí no, el tema no se me parecía, pero si a mí me dijeran, pues yo creo que para mí sería una historia inspirada en el relato de Lovecraft, no una adaptación. Eso sí diría yo. También, pues otra cosa interesante, Rod Serling, el creador de la mítica serie de Twilight, de La Dimensión Desconocida o Twilight Zone, que era de los 60s, en los 70s o 60s, no me acuerdo también, sacó otra serie que se llamaba Nightmare Alley. No, perdón, lo estoy confundiendo con una película de Guillermo del Toro. No recuerdo el nombre, pues, de la serie. Pero también hay una adaptación del modelo del Pigman. Es más parecida al cuento, pero pues tiene sus detalles por cuestiones de presupuesto y cosas así. Sin embargo, es algo interesante para que puedan ver. Así y pues, bueno, en realidad son muchos los cuentos que también son los favoritos de Lovecraft, pero pues hablaremos de un último para ir cerrando. ¿Qué sería? En mi caso es La Sombra sobre Innsmouth. A mí me encanta esta historia, que el mismo Lovecraft la veía como un retroceso en su escritura. Yo creo que él tenía muchas ambiciones en cuanto a lo que quería transmitir, y ciertas cosas como La Sombra sobre Innsmouth le parecía que volvían como a cosas más mundanas, que a lo mejor eran grotescas, y él quería encontrar un camino tal vez más artístico, más fino, no lo sé. Pero a mí me parece que esto que él hacía era la maravilla. Esto era su estilo, y me da tanta pena que él nunca lo pudo reconocer y no supo lo que ha causado en nosotros. A mí me encanta La Sombra sobre Innsmouth, esta historia de esta ciudad maldita, la cual está proscrita en Nueva Inglaterra. La gente no se quiere acercar, los mismos lugareños de esta localidad
no dejan que nadie llegue, o si llegan los instan a que se vayan. Me parece maravillosa porque creo yo que no solo sienta las bases, sino que alimenta todavía más esta idea de que después se verá también, como dice Omar, muy, muy fuertemente en la década de los 50, 60, de estos seres extraterrestres que llegaron, se confundieron con los seres humanos, se unieron, procrearon seres nuevos, híbridos, que son los que algún día van a dominar este planeta. Bueno, no sé si la conozcan, pero si no la conocen, nos habla sobre un chico que está haciendo una investigación arqueológica por estos pueblos de Nueva Inglaterra. De hecho, dice que tiene poco dinero y se traslada como puede, a veces en tren, a veces en autobús, para conocer sobre todo estas pequeñas ciudades que tienen pues todavía como esta, pues cómo será la idea, como este aire tanto rural como del pasado, porque si recuerdan, las primeras colonias fueron en esta parte de Nueva Inglaterra. Entonces este chico, como ahora sería visitar pues los pueblos mágicos, se dedica a ir y conocer y demás, pero en una ciudad, en Arkham me parece, encuentra una antigua diadema, bueno, entre diadema y corona, tiara, creo que le llaman corona, que tiene una forma extrañísima, o sea, no está hecha para una cabeza normal, y tiene unos dibujos muy extraños de unos seres que parecen entre anfibios, humanos, peces, ranas, muy extraños, y le dicen de dónde salió, que es un pueblito llamado Innsmouth. Pues él quería visitar este lugar, le dicen que no vaya, que es un lugar muy extraño, que la gente ahí es muy rara, pero no solo rara socialmente, sino que físicamente es muy extraña. Son gente que se parece mucho a anfibios, se parece mucho a peces. De hecho, caminan muy extraño, van perdiendo el pelo, se van quedando calvos, no parpadean, tienen labios gruesos y flácidos, pero él, al fin y al cabo, terco, necio, decide ir y tomó un autobús desvencijado que llega a este lugar, decide empezar a recorrerlo, se da cuenta de que es un lugar ya muy, muy abandonado, pero al mismo tiempo de que parece completamente solo, él se da cuenta de que sí hay una vida, pero es una vida oculta. La gente está como viviendo puertas hacia adentro, y aunque las casas se ven derruidas y muy mal, él, a medida que va conociendo el pueblo, se da cuenta de que las ventanas están tapiadas precisamente para que la gente no vea hacia el interior ni para que nadie salga. Entonces conoce a un anciano, antes de esto, va a una tienda de autoservicio a comprar algo para comer, y ahí el muchacho que vive le empieza a platicar que este es un lugar muy extraño, que él no sale en la noche y demás, pero que le puede hacer un pequeño mapa de los lugares principales, y también le recomienda que encuentre a un anciano llamado Zadok Allen, que le puede contar muchas cosas. Efectivamente va y lo busca, compra vino, de hecho es la ley seca, pero lo compra al muchacho de la tienda pues por debajo del agua, y hace que este hombre, Zadok Allen, lo siga, y él le cuenta unas historias increíbles de lo que pasó en este lugar. Pues sí, es que es una obra muy extraña porque de repente es como de compilación histórica, pero luego de repente se pone como de acción porque hay una persecución que es muy bien lograda, de hecho, y habla de esta mucho suspenso, habla de esta cuestión de como un miedo hacia tu linaje, que eso se descubre más al final de la historia, pero hay esta idea como del miedo hacia el linaje. Está esta idea de, eso es muy Lovecraftiano también, esta idea de cosas antiguas que yacen escondidas en las esquinas oscuras de la tierra, como el juego, que de hecho el juego toma mucha inspiración es el juego, The Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, toma mucha inspiración de esta historia. Y
Pues, o sea, lo que te va revelando es algo así, lo que siempre es como de, pues, este pueblo maldito, donde, pasó algo muy malo, y que ya no se puede quitar eso. Que también viene, por ejemplo, en la maldición que cayó sobre Sarnath. Luego veríamos, por ejemplo, Salon Slot en la novela de Stephen King. Luego, también me parece que hay una novela que tiene como mucha influencia, una película, pero ahorita no recuerdo el nombre. Me acuerdo que nada más como el subtítulo era como la historia de un niño. Pues en realidad, o sea, retoma la figura de este ente gigantesco, humanoide, anfibio, que era Dagón, porque aquí se encuentra con la orden esotérica de Dagón. O sea, los secretos que le revela Zadok Allen son muy importantes para el desarrollo de la historia, pero también te muestran pues el horror que hay en la maldición, pues realmente. O sea, pero maldición para otros, no para él específicamente. Y ahora, lo mismo que ya hemos mencionado, o sea, la manera en la que te va narrando, o sea, porque Lovecraft no es como de, es rápido y a seguirle así, no, es como que te va juntando detalles, porque eso mismo te va creando la atmósfera, y eso es lo importante, porque Lovecraft decía que la atmósfera era muy importante para la literatura de horror. ¿Por qué? Porque te tiene que ir metiendo poco a poco en un sentimiento que te va a hacer sentir el miedo, si no, no tendría chiste, pues. Y yo creo que en estas obras que hemos hablado lo hace muy bien. Y pues no sé, o sea, también es recomendadísima. Ahorita la acaban de publicar en México, en la colección Maestros del Fantástico, ahí la pueden encontrar. Ya salió también el año pasado, a finales del año pasado, la adaptación de Go Tanabe. Esperemos que pronto la traiga Planeta a México. Y bueno, también como dato curioso, hay una película inspirada en ella que se llama Dagón. Le pusieron La Secta del Mar, creo, en español, que traslada al pueblo a España, pero pues es básicamente la historia básica. Sí, con unas pequeñas adaptaciones. Y de hecho, como dato curioso, Zadok Allen está interpretado por ¿cómo se llamaba este actor? Arrabal. Sí, Francisco Arrabal. Al gran Francisco Arrabal, protagonista de Nazarín, de Viridiana y de muchas otras obras españolas, un gran actor. Y pues su última película. Y él hace el papel de este anciano. Lo hace maravilloso. Yo creo que es lo mejor de la película. A mí no me gustó mucho, pero la actuación de Arrabal como Zadok Allen es genial. Sí. Y yo no sé, la verdad, siento siempre mucha pena porque Lovecraft, y de hecho haya sentido que esto no estaba a su nivel de escritura, porque creo que ese era su nivel de escritura. Era genial en crear las atmósferas, en las descripciones, en cómo tu genética te atrapa, y es, digamos, un poco como esta cuestión del destino en los griegos, no puedes escapar de ello jamás. Entonces tú decides si luchas contra ello o lo abrazas. Entonces me da mucha pena que él no haya visto el enorme potencial de estas obras, que son maravillosas, y también me da pena que gente como Algernon Blackwood, al cual amo porque era un gran escritor, tampoco haya podido ver más allá de esta maravilla que era el horror cósmico, y cómo Lovecraft lo creó, obviamente ayudado por pues todos sus amigos, compañeros que hicieron esta mitología de Tulu y sus dioses. Pero cómo es de magnífico Lovecraft, lo seguimos leyendo, la gente lo ama, creo que está a un paso de convertirse ya en un autor de culto, no solo de horror, sino para varios otros niveles. Sí, de repente es repetitivo en algunos objetivos y demás, pero pues tienen que ver con la historia. Pero si ustedes no lo conocen, ahí está. Pueden empezar con algo más sencillo si quieren, como cuentos como Dagón, o tal vez puedan empezar con La Llamada de Tulu, y de ahí ver por qué se llama Tulu y los mitos de Tulu, y sepan de estas historias. También los mitos, La Llamada de Tulu es maravillosa, es grande novela, pequeña pero grande, o sea,
la forma en que está capitulada, cómo te va contando lo que ocurrió, la forma en que entra el Gran Tulu, no, una maravilla. Pero bueno, no vamos a terminar porque no podríamos dejarlo. Son tantas obras, más aparte de las colaboraciones. Y bueno, de mi parte le mando todo mi cariño y reconocimiento a Lovecraft porque en verdad es uno de mis autores favoritos. Así es, también de mi parte es uno de mis autores favoritos. O sea, es esta parte de horror, pero también encuentras muchas cosas. O sea, realmente yo creo lo que decía Neil Gaiman, que hablaba de que Lovecraft redefinió los miedos del siglo XX. O sea, porque realmente tomó esos miedos y los cambió de una forma muy muy interesante. Pues haremos otro programa hablando más de Lovecraft y también hablar de adaptaciones, porque es muy interesante por qué funciona en la literatura y no funciona en el cine. Entonces, exactamente, no ha llegado el autor correcto, que yo pienso que sí pudo haber llegado con Guillermo del Toro. Es muy triste, pero todavía no ha llegado. Ahí está. Y sin embargo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Lovecraft domina el cine de horror y de monstruos del siglo XX. Lo domina completamente. No le dan su lugar, no le dan ni siquiera el basado en, pero ahí está su sombra gigantesca que ha llegado hasta nuestros tiempos y pues tenemos mucho, mucho que agradecerle a nuestro querido solitario de provincia. Efectivamente, porque, o sea, como decía Gaby, o sea, al igual que su cuento La sombra sobre el bueno, La sombra fuera del tiempo, es una sombra que se sigue extendiendo hasta nuestros días y está en muchísimas partes. Entonces, con esto cerramos. Esperemos que les haya gustado. Díganos cuáles son sus historias favoritas de Lovecraft o con cuáles empezaron también. Eso es muy importante porque a veces la primera historia te marca mucho. Cuéntenos en los comentarios y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.